Anhelamos de corazón poder ser de bendición para tu vida y de guía para tu vida. Amén. Que Dios te bendiga. Mira, yo quiero que abras tu Biblia en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 26. Jueces, capítulo 6, versículo 26. También quiero agradecer a los que han estado orando por mí. Estuve un poco enfermo, no la pasamos bien, pero ya estamos bien. Así que gracias a Dios por eso. Dios es bueno. Así que gracias a Dios. Versículo 26 dice lo siguiente: y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Solo hasta allí. La historia es más larga, pero quiero detenerme en este verso para que podamos entender algo. La palabra de Dios en el capítulo 1 de este libro, del libro de Jueces, nos cuenta que la nación de Israel le había dado la espalda a Dios. Era una práctica habitual y tristemente Israel había hecho lo mismo muchas veces. Le había dado la espalda a Dios. Por causa de esto, Dios los entregó a sus enemigos. Y dice el capítulo 1, quiero solamente ir rápido. El dije capítulo, no es capítulo, es el verso 1. El verso 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. La Biblia dice que Israel había hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Por causa de esto, el Señor los entregó en manos de sus enemigos, y sus enemigos gobernaron, dice la Biblia, y oprimieron a Israel durante 7 años. 7 años. Esto parece ser poco en comparación a otras veces en la que Israel cae en manos de sus enemigos. Pero dice la Biblia que Madián hacía venganza de Israel. Israel por muchas ocasiones había atentado contra Madián y había destruido a Madián. En muchas ocasiones, muchas de esas muy significativas. Cuando Madián pudo echar mano de Israel, literalmente se vengó. Se vengó de todas las cosas que Israel había hecho. Dios los entregó en manos de Madián, y aquellos 7 años se volvieron los años más duros y más difíciles en la nación de Israel, porque estaban en manos de enemigos con sed de venganza, con ganas de vengarse. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que Israel le dio la espalda y se entrega a la idolatría. Israel levanta altares a otros dioses y comienza a buscar el favor de otros dioses. La Biblia dice que Gedeón pertenecía a una casa de muchos hermanos. Su papá aún vivía, y su papá era un hombre rico, un hombre que tenía mucho dinero, un hombre que tenía muchas propiedades, y él había construido un altar a dioses paganos. Su papá había prestado su propiedad, aunque la propiedad era una propiedad privada, era del papá, pero el altar era público y la gente podía ir a adorar en ese lugar. La Biblia nos habla acerca de Gedeón y lo presenta a Gedeón como un hombre alcanzado por la gracia de Dios. La gracia de Dios tiene que ver con aquellas cosas que no merecemos, pero que Dios nos la acerca. La gracia de Dios tiene que ver con regalos inmerecidos, con favores y beneficios que vienen de Dios sobre nuestra vida, y son cosas que usted dice: no las merezco, pero Dios me las dio. Eso se llama gracia.
La Biblia habla de la gracia de Dios sobre Israel, que levantando de una casa idólatra, levantando de un territorio que le había dado la espalda a Dios, Dios levanta del medio de una familia idólatra a un joven, el menor de la casa, para que se convierta en el libertador de Israel. Eso es interesante y es tremendo, cómo la gracia de Dios funciona por encima de lo que nosotros pensamos o calculamos. Usted y yo diríamos: Israel está perdido, no hay solución ni esperanza. Sin embargo, la gracia de Dios llegó en el momento justo, y de la casa quizás más idólatra de la nación, Dios levanta la luz de la esperanza y usa al joven heredero de aquella gran casa, y lo usa para derribar altares y para traer la esperanza y para traer bendición sobre la tierra de Israel. La Biblia dice que Dios habla con Gedeón y Gedeón le responde a Dios. La Biblia dice que Dios le habla, se le aparece a Gedeón y le dice, versículo 12, dice lo siguiente: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Dios nunca dijo: yo estoy con Israel. Nunca dijo: estoy con esta nación idólatra. Dios dijo: estoy contigo. Era un trato personal entre Dios y este joven. Era un trato personal entre Dios y la conducta y el carácter de este joven. Dios dijo: varón esforzado y valiente, yo estoy contigo. Mi compromiso es contigo, mi fidelidad es contigo, mi pacto es contigo, mi promesa es contigo. Y la Biblia contesta, o Gedeón contesta algo interesante. Y en el verso 13, y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Dice la Biblia que después de que la presencia del ángel de Jehová da esta palabra, dice la Biblia que Gedeón contesta. Y en lugar de contestar personalmente, Gedeón contesta en nombre de toda una nación. Y Gedeón contesta y dice: si Jehová estuviese con nosotros, no nos hubiese sobrevenido este mal. ¿Sabes que la respuesta de Gedeón, dicen los que saben mucho, no ofendió a Dios, sino que capturó la atención de Dios? Porque mientras que Dios le estaba hablando personalmente, Gedeón cargaba con toda una nación sobre sus espaldas. Y cuando Gedeón responde, no responde en mérito personal. Gedeón no dijo: si Dios estuviese conmigo, a mí me iría bien. Gedeón dijo: si Jehová estuviese con nosotros. Gedeón nunca se desprendió de la nación a la que amaba, nunca se desprendió de la tierra a la que él cuidaba y la cargaba como un intercesor carga a su pueblo. Él cargaba con la nación sobre sus espaldas, y aunque Dios le hablaba en términos personales, él respondía como si se tratara de algo nacional. Él le habla con responsabilidad. Dios le dice: yo estoy contigo. Y Gedeón dice: si Dios estuviese con nosotros, a nosotros no nos hubiese pasado esto. El carácter de un intercesor siempre se define o se ve sobre las cosas que carga. Nunca habla en personal, nunca habla en particular. Siempre carga con territorios, con familias, con ciudades, con naciones. Dicen los que saben que la respuesta de Gedeón llamó la atención a Dios. Dios sigue hablando con él y Dios lo levanta. Pero en el verso 26, después de que Dios le da indicaciones, le dice que tenía que destruir el altar a una diosa pagana y a un dios que estaban dentro de los límites de la propiedad de su padre. Aquel santuario se había convertido en el más popular del territorio. Aquel lugar concentraba no solo las miradas, sino que multitudes caminaban hacia aquel lugar a adorar a dioses paganos.
Dios levanta a Gedeón y le dice que debía destruirlo. En el verso 25 dice la Biblia: aconteció que la misma noche dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Las primeras indicaciones de Dios sobre la vida de Gedeón fue que debía destruir, tenía que tomar la fuerza de aquellos toros y usarlo para derribar el altar. Los altares estaban hechos en una mezcla de barro mezclado con piedra y con madera, y esto al secarse se volvía casi irrompible. Se necesitaba la fuerza de los toros para poder derribar aquel altar, y dice la Biblia que Gedeón lo usa la fuerza de los toros para derribar el altar, y luego Dios escoge al segundo toro. Una de las preguntas que yo siempre hice es: ¿por qué Dios escogió al segundo y no al primero? ¿Por qué Dios escogió al segundo y no al último? Dice la Biblia, Dios, verso 25, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Las indicaciones de Dios eran precisas. Dios le dice: el toro que vas a usar para derribar el altar y luego será usado para el sacrificio es el segundo toro, el que tiene 7 años. Dice la Biblia en el libro de Levítico que cuando se ofrecía sacrificio a Dios, el becerro tenía que tener 3 años, 3. Sin embargo, Dios escoge aquí a un toro que tenía 7 años. Esto es simbólico. Dice la Biblia que Madián había oprimido a Israel por 7 años. Quiere decir que este toro había nacido exactamente en el momento en el que Madián tomaba posesión y dominio sobre la nación de Israel. Sacrificar este toro de 7 años no era un capricho de Dios, no tenía que ver con casualidades, sino que era algo simbólico. Dios estaba diciendo: este becerro nació justo en el momento en el que Madián tomaba presión o hacía opresión sobre Israel, y Dios lo manda a sacrificar en una señal de libertad. Dios está diciendo: este nació en opresión, pero yo lo usaré como símbolo de libertad, como símbolo que se rompe el cautiverio, que se rompe la maldad. Por eso es que Dios escoge a un becerro de 7 años como símbolo de que lo que había nacido con María se estaba rompiendo en el nombre de Cristo. Dios estaba rompiendo todo lo que había nacido bajo el gobierno, bajo la opresión y bajo el dominio de María. Dios estaba quebrando toda autoridad. Dios estaba desafiando los poderes de María y estaba destruyendo altares. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que habla aquí, ¿verdad? Ahora, en el verso 26 dice la Biblia que Dios le dice a Gedeón: y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Dicen algunos autores que la Biblia no nos cuenta si el primer toro vivía o no. Se calcula que el primer toro posiblemente ya había sido sacrificado a los dioses. Quedaba el segundo, el cual también iba a ser sacrificado, estaba listo para ser ofrendado a los dioses. Y sin embargo, Gedeón usa la fuerza de este animal para derribar el altar. Y luego, dice la Biblia, Dios le manda a edificar altar a Jehová en medio de la cumbre, en medio de aquel lugar. Entonces yo quiero hablarte en esta mañana, por espacio solo de unos minutos, acerca de algunas cosas que a mí me parecen interesantes, que están aquí. Dice la Biblia, quiero ir tirando algunos datos, ya entramos en el tema,
Pero la Biblia dice que luego de que Dios le da las instrucciones, en el verso 25 le ordena derribar el altar, en el verso 26 le ordena edificar un altar, y en el verso 27 dice lo siguiente: entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Dice la Biblia que Gedeón pertenecía a una casa de ricos. Dice la Biblia que su padre tenía mucho dinero. Dice la Biblia que Gedeón usó los criados de su padre para que le ayudaran en la tarea que Dios le había mandado. Aquellos hombres a los que Gedeón usó eran la totalidad de 10 hombres. En la Biblia, en el libro de Levítico, se dice que toda actividad religiosa y todo lo que se debía hacer en nombre de Jehová tenía que ser llevado a cabo por la suma de 10 hombres, 10 hombres. Eso estaba en la ley de Moisés. Por eso es que la Biblia nos cuenta en el libro de Hechos de los Apóstoles que un día a Pablo se le abren las puertas para entrar a predicar en una ciudad llamada Listra. La Biblia dice que Pablo termina en la casa de una mujer llamada Lidia, la cual era una empresaria que tenía mucho dinero. Aquella mujer convence a Pablo para quedarse en su casa y Pablo acepta. Pablo estaba acompañado por 4 hombres y con él eran 5. Dice la Biblia que Pablo salía de la casa de Lidia y se iba al río a orar. La pregunta obligada es: ¿por qué Pablo no oraba en otro lugar? ¿Por qué Pablo no oraba en una plaza pública? ¿Por qué Pablo no oraba en el templo? ¿Por qué Pablo no lo hacía en un lugar un poco más agradable, atractivo o que llamara la atención? Sino que Pablo escogía el río, porque la ley de Moisés decía que toda actividad que sea religiosa o sea para Dios tenía que contener la suma de 10 personas. Como Pablo y su equipo solo sumaban 5, Pablo no podía realizar ninguna actividad a Jehová en lugares públicos. Por eso es que descendía al río, y en el río, dice la Biblia, allí oraba. El número 10 o la utilidad de 10 hombres en la Biblia representa la actividad de la iglesia, representa los movimientos de la iglesia. La Biblia dice que cuando Gedeón recibe las indicaciones de Dios, cuando fue Dios el que le indica a Gedeón lo que debía hacer, Gedeón no pensó en hacerlo solo, sino que movió la voluntad de 10 hombres. Gedeón entendió que solo no lo podía lograr y se vinculó con 10 hombres para poder hacer la tarea. Esos 10 hombres, según la tradición judía, hablan de la iglesia en acción, hablan de la iglesia en movimiento. Es que el diseño puede venir sobre una persona, pero la iglesia en movimiento es la que derriba altares. La iglesia en movimiento es la que devuelve el favor de Dios sobre la tierra. La iglesia en movimiento es la que anula los poderes del infierno y vuelve a traer paz entre el cielo y la tierra. Es la iglesia en movimiento la que recupera el favor de Dios sobre los pueblos. No es la actividad de un solo hombre. Es la iglesia cuando se mueve la que desata la gloria y el favor de Dios sobre la tierra. Dice la Biblia que Gedeón entendió que solo no podía hacerlo, y en el verso 27 Gedeón usó la fuerza y la voluntad de 10 hombres para poder hacer eso. Esta es una actividad de la iglesia. Entonces yo lo anoté porque me gustó. Dicen los que han estudiado mucho, es el número referido para formar una iglesia o para realizar públicamente cualquier asunto religioso. La voluntad de 10 hombres era el número total que Dios necesitaba para ser representado sobre la tierra y mover a la iglesia en funciones a lo que Dios había establecido.
Todo lo que se hacía con 10 hombres se lo conocía como la iglesia en movimiento o la iglesia en acción. Eso es lo que dice la Biblia. Y allí estaba Gedeón moviendo la voluntad de estos 10 hombres y haciendo lo que Dios le había mandado. Pero Dios le manda a edificar un altar. Y aquí es donde quiero entrar un poquito más cerrado en esto que quiero hablar. La Biblia dice que Dios le manda a Gedeón edificar un altar, pero primeramente tuvo que derribar el altar que ya había. Había un altar con el cual Israel se había apartado de Dios. Había un altar donde Israel rendía adoración a otros dioses. Para nosotros un altar es todo aquel lugar de veneración para nosotros que está robando la gloria, la atención o el primer lugar a Dios. Un altar en tu vida pueden ser un montón de cosas. Derribarlos es voluntad y es deseo de Dios para nuestras vidas. Derribar altares y que Dios se constituya el primero en nuestras vidas, eso es deseo de Dios. Ese es el anhelo de Dios para nosotros. Ahora, la Biblia dice que primero Dios le manda derribar un altar para luego poder levantar un altar. Quiero que entiendas esto. Dice la Biblia que Gedeón edifica primero un altar a Dios. Gedeón levanta un altar. Y aquel altar se llamaba Shalom. Shalom significa paz. A veces nosotros queremos hacer guerra. Mira, yo anoté esto, primer punto. Para que la guerra te sea favorable, levanta un altar primero. Para que tus guerras sean favorables, necesitas levantar un altar primero. Gedeón, antes de enfrentar a Madián, levantó un altar a Jehová primero. Gedeón, antes de confrontar las fuerzas infernales que dominaban su territorio, levantó un altar de paz. Es que los grandes, los que saben mucho, dicen primero la paz con Dios, después la guerra con los hombres. Tú no puedes hacerlo al revés. Tú no puedes desafiar a tus enemigos a una pelea si no estás en paz con Dios primero. Asegúrate que tú pases con el cielo. Asegúrate que estás en orden con Dios. Asegúrate que hay un altar en tu territorio que honra al Dios de los cielos. Primero en paz con Dios, después desata guerra sobre tu territorio. Para que la guerra te sea favorable, levanta un altar primero. Aleluya, ¿está de acuerdo? Entienda eso. Levantar un altar. Gedeón levanta un altar, dice la Biblia, y luego enfrenta a Madián. Nosotros queremos ganar territorios, pelear contra enemigos, ser feroces contra los poderes o las potencias infernales y salir victoriosos y airiosos de aquella batalla, pero no tenemos un altar levantado al Señor. La Biblia dice que Gedeón levanta un altar primero y le puso por nombre Jehová Shalom. Jehová Shalom significa Dios es mi paz. Pero sabe que en una de las acepciones de la palabra Shalom significa aquello que no puede romperse. Cuando tú tienes un pacto o un altar de paz con Dios, no solamente es una paz pasajera, temporal, que dura contados días y luego se vuela, que dura contados días y luego vuelven las guerras y los problemas. Levantar un altar de paz a Dios es declarar que yo estoy en alianzas con Dios, en algo que no se puede romper, que lo que Dios estableció conmigo será firme y verdadero, será eterno, soportará el paso del tiempo, nada lo quebrará. Dios se moverá sobre mi vida. ¿Está de acuerdo con eso? Dice la Biblia que Gedeón tuvo que levantar un altar para luego poder enfrentar a Madián. Por eso es que los judíos, los rabinos, los que saben mucho, dicen: para que la guerra te sea favorable, levanta un altar primero. ¿Está acá? Para que todas tus guerras sean favorables,
necesitas levantar un altar primero. No puedes salir a la batalla y no tener acuerdos de paz con el cielo, porque a lo mejor tu enemigo es más feroz que tú, tiene mejor o mayores estrategias que las tuyas y terminas perdiendo la batalla. Es importante entender las formas en las que Gedeón actuó, y la Biblia dice que levantó primero un altar. Al altar lo llamó Jehová Shalom, y luego enfrentó a Madián, y con 300 hombres desbarató un ejército de 32,000 hombres que venían contra él. ¿Cómo logró esto? Porque había paz con Dios. Antes de salir a la batalla, asegúrate de estar en paz con Dios. Antes de salir a la guerra, asegúrate de tener acuerdos firmes con el cielo. ¿Está de acuerdo con eso? Por eso es que los judíos dicen: primero la paz con Dios, después la guerra con los hombres. Esa frase me gustó, por eso la capturé de uno de los estudios de un rabino que me pareció interesante. Primero la paz con Dios, después la guerra con los hombres. Tú no puedes alterar ese principio porque te puede ir mal. Gedeón primero levanta un altar, luego enfrenta a Madián, primero reconstruye su relación con Dios y luego enfrenta a las fuerzas opositoras, y Gedeón termina venciendo sus batallas. Dice la Biblia que Gedeón derriba el altar de dioses paganos que estaban dentro de la propiedad privada de su padre. Ya hablamos un poquito de esto, solo quiero reforzarlo. No se debe destruir un altar si no hay intenciones de levantar otro. Quiero que entiendas esto. Tú puedes chocar contra fuerzas territoriales en tu barrio, en tu casa, en tu familia, en tu lugar de trabajo, pero tú no puedes derribar un altar si primero no estás dispuesto a levantar uno nuevo. No se puede. ¿Sabes por qué? Porque la tradición dice: cada vez que rompes un altar, desatas una guerra personal. Dice la Biblia que cuando Gedeón derriba el altar, al otro día en la mañana, los hombres del pueblo se levantaron, vieron el altar a su Dios derribado y dijeron: ¿quién fue? ¿Quién hizo esto? Indagaron y descubrieron que era Gedeón. Paso siguiente, toda una turba fue contra Gedeón y le hablaron al papá de Gedeón y le dijeron: saca a tu hijo para que muera. Saca a tu hijo para que lo matemos, porque ha destruido el altar a nuestro Dios. Cada vez que derribas un altar, desatas fuerzas invisibles en contra de tu persona. Por eso nunca podemos derribar un altar si no tenemos el serio compromiso de levantar un altar al Dios verdadero. Hay gente que arremete contra las fuerzas infernales, pero no desarrolló fidelidad con Dios. Apláudale al Señor aquí. Hay gente que dice: ayúdame a orar porque estoy peleando contra cosas que dominan mi casa. La delincuencia, la borrachera, herencias, cosas raras que dominan mi casa. Yo pregunto: ¿ya tienes un altar levantado al Señor? ¿Eres un hombre o una mujer de oración? Es que tienes que entender que cada vez que intentas derribar un altar, fuerzas invisibles se alzarán en contra tuya. Pero si levantaste un altar al Dios de los cielos, Dios defiende tu causa, Dios pelea por ti, y todo lo que hagas, Dios te ayudará a lograrlo, Dios estará contigo para vencerlo. ¿Está de acuerdo con eso? Eso es lo que enseña la Biblia. Lo que necesitamos entender es que no se deben destruir altares si no se tiene primero el serio compromiso de levantar un altar nuevo. Entonces, si tú no tienes compromisos de lealtad,
de fidelidad y de alzar altares al Dios de los cielos, tú te levantarás contra fuerzas dominantes sobre tu territorio, y esto sin duda reclamará tu cabeza. Vendrá contra tu vida, conspirarán contra ti, pelearán y buscarán vencerte, porque eso dice la Biblia. La Biblia dice que Gedeón derriba el altar, pero Gedeón levanta un altar a Jehová. Primero lo derriba, luego levanta un altar. Aquel romper de altares desató la furia de los fieles, de los devotos a aquel dios pagano, y multitudes, hordas enardecidas fueron tras la cabeza de Gedeón y reclamaron que sea entregado para que muera. Es curioso saber que Israel tenía la fuerza para defender a dioses paganos, pero no tenía o no colocaba el mismo ímpetu para defender al Dios verdadero. Es increíble encontrar en esta historia personas que defienden lo incorrecto con uñas y dientes, pero no usan esa misma fuerza para defender lo verdadero, para pelear por lo que es correcto. La Biblia dice que Israel sale tras la cabeza de Gedeón sencillamente porque había derribado un altar. Cada vez que intentas vencer fuerzas dominantes en tu territorio, asegúrate de haber levantado un altar a Dios primero. Asegúrate de tener fuertes conexiones con Dios. Refuerza tu tiempo de oración. Refuerza tu tiempo de intimidad y de búsqueda. Busca del Señor, clama a Dios, y las fuerzas del cielo acompañarán lo que estás haciendo. Y aunque el infierno conspire contra ti, se cumplirá lo que dijo el profeta Isaías. Aunque aquel que conspirare contra ti, delante de ti va a caer, dice la Biblia. No podrán enfrentarte, no tendrán la fuerza para derribarte. El salmista David declara y dice: aunque un ejército acampe contra mí, y aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, porque es Dios el que está conmigo, es Dios el que se mueve conmigo. Aleluya. Estamos hablando de altares. Lo primero que dijimos, para que una guerra te sea favorable, levanta un altar primero. Levanta un altar primero. No puedes salir a la batalla solamente porque crees que tienes la fuerza y la furia para hacerlo. Levanta un altar primero. Hemos visto muchos valientes caer en el campo de batalla sencillamente porque no tenían serias conexiones con Dios, porque sencillamente no habían fortalecido su relación con Dios, y entonces caen vencidos en el campo de batalla. Y aunque tenían fuerzas y ganas, no les sirvió de mucho. El infierno los venció. Porque esto no se trata de fuerza ni gana, esto se trata de levantar altares. Cada vez que tú sientes la inquietud de Dios de derribar altares que están dominando tu territorio, el que sea como sea, lo que tú necesitas hacer es levantar un altar primero. Esto ya hemos hablado, ¿verdad? Los judíos dicen: primero la paz con Dios, después la guerra con los hombres. Primero la paz con Dios, después la guerra con los hombres. Lo segundo que dijimos: no se debe destruir un altar si no hay una seria intención de levantar un altar nuevo. Tú no puedes vencer o intentar vencer fuerzas dominantes dentro de tu territorio si no tienes el serio compromiso de pelear, de luchar o enfrentar aquello o levantar un altar al Señor. Eso es serio, eso es importante. Cada vez que rompes un altar, cada vez que te levantas con fuerza o firmeza contra poderes dominantes sobre tu territorio, tienes que entender que vas a desatar
una guerra personal. Porque la Biblia lo dice, porque está escrito allí. Las guerras personales son aquellas que se alzan contra tu vida. Y tú dices, no entiendo por qué me está pasando esto. Cuando tú tienes altares levantados al Señor, cuando tienes una fuerza y una firmeza establecida con el Señor, yo te aseguro que aunque conspiren contra ti y aunque se levante guerra contra tu vida, Dios te defenderá, Dios te guardará, Dios luchará a favor tuyo, Dios estará sobre ti. La Biblia sigue hablando. Quiero ir rápido porque queremos participar en el servicio de la Santa Comunión. Dice la palabra de Dios que por una indicación del Señor, Dios le habla de levantar altares. Levantar un altar al Señor tiene que ver con recuperar la conexión con el cielo. Levantar un altar al Señor tiene que ver con que las fuerzas celestiales vuelvan a descender y a tomar protagonismo sobre nuestra tierra. Es entrar en paz con Dios, es tener la certeza y la seguridad de que Dios está con nosotros, de que Dios está a través de nosotros. La Biblia dice que para Dios definir, marcar y reafirmar el llamado sobre la vida de Gedeón, Dios le pidió a Gedeón que levantara un altar. Toda gente que tiene un llamado de Dios, y no estamos hablando de ministerios, usted ha sido llamado de la oscuridad y de las tinieblas a la luz verdadera. Usted ha sido sacado del infierno y ha sido trasladado al reino del Señor. Un día Dios hizo sonar su voz sobre nosotros y salimos de muerte a vida. Y dice la Biblia que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Un día hemos sentido el llamado de Dios y la voz de Dios nos sacó de la muerte. Y dice la Biblia en el libro del profeta Isaías: y a los que están en sepulcros de muertes, decir, mostraos. Y eso pasó con nosotros. Un día estábamos en la misma muerte, un día estábamos vencidos por el pecado y la inmoralidad, y Dios nos llamó y cambió nuestro lamento en alegría, cambió nuestra tristeza en baile, nos desató, trajo bendición y levantó nuestras vidas. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Sobre ti la luz y animado, Dios te sacó de la oscuridad y Dios te trajo a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, la Biblia dice que cuando el ángel del Señor se le aparece a Gedeón, Gedeón dudó. Gedeón dijo, ¿será o no será? La Biblia y los que saben mucho dicen que Gedeón dudó hasta que el ángel hizo un milagro sobrenatural. Dice la Biblia que Gedeón trajo su ofrenda, un cabrito, lo puso sobre una piedra. El ángel lo tocó y descendió fuego del cielo y consumió aquel sacrificio. Y entonces dice la Biblia que Gedeón exclamó, ¡ah, Señor mío y Dios mío! Mis ojos han visto a Jehová, sin duda voy a morir. Y el ángel le dijo, no morirás, sino que te voy a usar. Y soltó una palabra poderosa. El ángel convence a Gedeón. Ahora, la Biblia dice que Dios estaba intentando reafirmar el llamado en la vida de Gedeón. Y esto va para los que estudian, para los que les gusta indagar, buscar, meterse en las historias de la Biblia. Hay 8 cosas, no se las voy a mencionar, usted después búsquela. Yo las tengo copiadas acá, pero voy a mencionar 2 o 3. Hay 8 cosas que Dios prohibía, pero Dios le permitió a Gedeón hacer. Escucha esto, porque esto es una locura. 8 cosas que Gedeón no podía hacer, pero igual las hizo. Y las hizo porque Dios se lo mandó. Dices, ¿cómo es esto? Te voy a mencionar unas cuantas solamente. Primero, Gedeón no era sacerdote, no lo era. Sin embargo, Dios le manda a levantar un altar y ofrecer un sacrificio, actividad íntegra y propiamente de los sacerdotes. Sin embargo, Gedeón no lo era y Dios le mandó que lo haga. Segundo,
Gedeón levanta un altar hecho de manos. La ley lo prohibía. No se podía ofrecer sacrificios en altares hechos por los hombres. Los sacrificios se ofrecían en el tabernáculo que se encontraba en una región llamada Silo. Segunda cosa que Gedeón hizo y que Dios prohibía. Lo tercero, usó, dice Dios en el verso 26. Mira, para que veas que no te estoy diciendo. Dice el verso 26. Edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Dios le pide a Gedeón que use elementos que pertenecían a un dios pagano y lo use como leña para encender el fuego del sacrificio. Eso era una práctica aberrante y Dios la despreciaba por completo. Pero la Biblia dice que Dios le pide a Gedeón que lo haga. Interesante, hay 8 cosas que Dios prohibía, pero Dios le pidió a Gedeón que lo haga. Y tú dices, ¿qué quiere enseñarnos Dios con esto? Porque Dios prohíbe cosas, pero luego a Gedeón le pide que las haga. Porque Dios dice una cosa y luego otra. ¿Saben qué dicen los que saben mucho? Que el llamado te da autoridad sobre todo. Quiero que levantes tu mano allí donde estás. Y quiero que entiendas esto. Un día Dios te sacó de la muerte. Un día Dios te sacó de la oscuridad. Un día Dios rompió los poderes del infierno. Un día Dios anuló tu pasado. A lo mejor naciste en la casa más idólatra. A lo mejor tu caso ofendía a Dios. Pero la gracia de Dios vino sobre ti. El poder de Dios, en lugar de aniquilarte, te rescató como luz en medio de las tinieblas. Su gracia fue sobre tu vida. Ahora dice la palabra de Dios que Dios le manda a Gedeón a hacer 8 cosas que Dios prohibía, sencillamente para recordarte que el llamado te da autoridad. Cuando tú fuiste llamado de la oscuridad, no solo cambiaste de vida, sino que el poder de Dios entró dentro de ti y tienes poder y autoridad para romper los poderes infernales, romper los decretos del diablo y darle libertad sobre el territorio de que estás parado. Aleluya. Aleluya. Recuerda. 8 cosas, dicen los judíos, dice el pueblo judío, los que saben mucho, los ortodoxos, los que estudian mucho. 8 cosas hizo Gedeón que Dios prohibía que se las haga, pero Dios le pidió que las haga. 8 cosas. Una de ellas, Gedeón le pide señal a Jehová. Para un judío, esto es un delito. Pedirle señal a Dios es un delito. La Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios, no lo harás. Y Gedeón le pide señal. Y le dice, no te enojes conmigo, dame una señal más. Y no te enojes, quiero otra. Y todavía tengo miedo, dime algo. Y constantemente le pedía señales a Dios. 8 cosas, dice la Biblia, 8 cosas que Dios prohibía. Gedeón las usó. Sencillamente, los que saben mucho dicen que lo que Dios estaba enseñando con esto es que el llamado te da autoridad. Y tú tienes autoridad. Dios estaba rompiendo dioses paganos dominantes sobre el territorio y usa a un hombre, y para reafirmar el llamado no solo le manda construir un altar, sino le pide 8 acciones que eran absolutamente contrarias a la tradición judía y a lo establecido desde los tiempos de Moisés. Pero esas 8 acciones reafirmaron el llamado de Gedeón, y Gedeón entendió: Dios me llamó y el llamado me da autoridad, el llamado me da poder, el llamado me da la habilidad de enfrentar lo que sea y romper lo que está a mi paso para establecer el poder de Dios sobre mi tierra. ¿Está de acuerdo con eso?
Entonces cada día necesitamos recordar que cuando Dios te llamó y te sacó de la oscuridad, cuando Dios te sacó de las tinieblas y te trasladó a su luz verdadera, no solo hizo el milagrito de cambiar de vida, no solo te hizo el milagrito de sanarte o acomodar algunas cosas desordenadas en ti, sino que te dio poder y autoridad para poder enfrentar lo que sea, y de esa manera poder vencer. Levantar un altar es la confirmación que hacen todos los llamados. Todo aquel que ha sido llamado por Dios tiene la obligación suprema de levantar un altar a Jehová. Levantar un altar a Dios no es madera o piedra. Levantar un altar a Dios es en el corazón, es hacer pactos con el Dios de los cielos, es volver alianzas fuertes con Dios, es decirle a Dios: mi vida es tuya, yo soy para ti y tú eres mío, y viviré contigo para siempre y caminaré contigo toda la distancia y no me apartaré de ti, sino que hasta el último día de mi vida tú serás mi Dios. ¿Está de acuerdo? Quiero que allí donde estás cierre tus ojos por un momento. Cierra tus ojos por un momento. Solo por un instante, cierra tus ojos. Vamos, cierra tus ojos allí. Toda persona llamada por Dios, todo aquel que es nacido de nuevo, todo aquel que ha tenido una experiencia con la gracia de Dios. Miramos condiciones, miramos territorios, miramos familia, miramos apellido y decimos: no lo merezco, no lo merezco. Lo que soy, lo que Dios me ha dado, no lo merezco. Quizás vienes de la familia más terrible del barrio. Quizás en tu casa solo había puro demonios. Quizás en tu tierra, en tu familia, pactos y altares a demonios y a fuerzas espirituales que nada tienen que ver con el Dios verdadero. Pero un día la gracia te alcanzó. Un día Dios vino sobre tu vida. Un día tu vida empezó a cambiar. Un día Dios trajo luz en medio de las tinieblas y te usó para derribar altares. Te usó para cambiar los estados. Te usó para traer la comunión con Dios, con el Dios verdadero sobre la tierra. Y a lo mejor tú dices: soy el único de mi casa. Y eso es bueno, porque la gracia de Dios está sobre ti. La gracia de Dios ha caído sobre ti. Quiero que entiendas que no se pueden derribar altares si primero no tienes el serio compromiso de levantar un altar a Jehová. Es peligroso derribar altares si primero no tienes el serio compromiso de levantar un altar al Señor. Cada día, cada mañana, recupera tu posición en Cristo, dobla tus rodillas, habla con Él, levanta tu altar. Cada día vuelve en compromisos con Dios. Cada día vuelve a la seguridad del compromiso de que Dios está contigo. Y yo te aseguro que cuando tú enfrentes lo que sea en esta vida, Dios te dará el poder y el resguardo para vencer. Dios estará allí. Dios estará contigo. Cierra tus ojos por un momento. Cada vez que derribamos altares, cada vez que lo hacemos, desatamos fuerzas que vendrán contra nuestra propia cabeza, y el infierno buscará quebrarnos, vencernos, debilitarnos, pero Dios es con nosotros. Dios es con nosotros. Vamos, cierra tus ojos. Un altar es el compromiso de todo cristiano verdadero. Un altar es el que define tu llamado. Un altar es el que dice que tú has sido llamado por Dios, y te levantas cada mañana para recordarle al diablo y a sus demonios que Jesús venció, que Jesús está contigo, que la mano de Dios está sobre ti. Vamos, cierra tus ojos por un instante.
Cierra tus ojos. Habla con el Señor. Haz un pacto con Dios y dile al Señor: voy a levantar un altar al Señor. Voy a levantar un altar. Volverán mis comuniones y mis relaciones con Dios. Volverán a ser firmes. Vamos, en esta mañana. Es bueno. En esta mañana es bueno que levantes un altar a Dios. Habla con Dios allí. Habla con el Señor allí. Padre, te honramos en esta mañana. Tu palabra es desafiante, tu palabra es comprometida. Tu palabra es valiente, tu palabra nos empuja a creer. Tu palabra nos hace entender verdades profundas y serias. Tú eres Dios, tú eres el Señor. Aleluya, aleluya. Hoy reafirmo mi compromiso de buscar tu rostro para siempre, de buscarte a ti, al único Dios verdadero. Hoy reafirmo mi compromiso de lealtad, de fidelidad. Habla con Dios allí solo por un minuto. Habla con el Señor. Hemos luchado contra fuerzas infernales, creyendo que sin ayudar podríamos vencer. Pero hemos aprendido que necesitamos levantar un altar. Oh Dios, lo declaramos en esta mañana. Buscaremos tu rostro, buscaremos tu presencia. Tu verdad será sobre nosotros. Nos levantaremos cada mañana y con las fuerzas que tú nos das venceremos toda oposición y todo plan del infierno contra nuestro sueño. Dios es con nosotros, Dios es a favor de nosotros. Lo declaramos en el nombre de Cristo. Lo declaramos en el nombre de Cristo. Aleluya. Mira, si tú puedes, yo te invito, ponte de pie, solo si puedes. Si no puedes hacerlo, tranquilo, no lo hagas. Pero si puedes, ponte de pie. Vamos a participar de la Santa Cena, uno de los recordatorios más fuertes y firmes en la Biblia de que Jesús nos ha dado la victoria. Jesús nos ha dado la victoria. Vamos, cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Dice la palabra de Dios en el primer libro de los Corintios, capítulo 11, desde el verso 23. Porque yo recibí, dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cierra tus ojos solo por un momento. Señor Jesús, te damos gracias porque un día decidiste ir a la cruz por nosotros. Jesús dijo: la verdad, nadie puede tomar mi vida, sino que yo mismo la doy y yo mismo la vuelvo a tomar.
que gracias a ti y a tu sacrificio de la cruz hemos sido reconciliados con el Padre. Señor, te pedimos, perdona nuestros pecados, limpia nuestra maldad. Señor, lávanos más y más. Señor, queremos participar de la Santa Comunión, pero hacerlo en temor y en reverencia. En esta mañana, oh Dios, declaramos el bien de Dios y el poder del Señor sobre nuestras vidas. Declaramos los cielos abiertos y la intervención del Padre sobre nosotros. Señor, declaramos en el nombre de Cristo que recordamos el pacto, que volvemos al compromiso, a la fidelidad y lealtad que Dios ha establecido con nosotros en aquella cruz. Te damos gracias, oh Dios, por el sacrificio en la cruz, porque gracias a ti y solo a ti hoy somos libres en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias te damos, oh Dios, porque tu cuerpo lacerado, abatido, molido, dice tu palabra, sirvió como entrada para que nosotros pudiésemos llegar al Padre. Te damos gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo. Te damos gracias, oh Dios. Mira, la palabra del Señor dice que después de haber cenado, primero comieron el pan y luego Jesús tomó la copa de vino y dio gracias por ella y dijo: tomad, bebed, esta es mi sangre. Vamos a dar gracias por esto. Luego primero usted va a comer el pan y después de un minuto tal vez va a poder participar del vino. Señor, te damos gracias porque un día tu sangre se derramó y fue ella la que limpió nuestros pecados, fue ella la que nos reconcilió con el Padre, fue ella la que nos convirtió en hijos de Dios, y te damos gracias por eso. Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias porque bastó una gota de tu sangre para borrar toda nuestra maldad, para sacarnos de la iniquidad y traer libertad sobre nuestras vidas. Te doy gracias, oh Dios. Te doy gracias, oh Dios. Te doy gracias, oh Dios. En el nombre maravilloso de Jesús, te doy gracias y hoy participamos sin temor, sabiendo que este acto profético mueve la mano de Dios a favor de nuestras vidas, en defensa de nuestras vidas, y la gloria del Señor será sobre cada uno de nosotros. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, oh Dios. Amén y amén. Mira, hay personas que van a pasar con el pan. Usted puede tomar una porción y participar, es decir, cómala. Puede comerla, por favor, mientras cantamos una canción. Luego van a pasar con el vino, pero primero puede participar, puede consumir el pan, por favor. Y contemplarte
estamos recordando el pacto. Hoy estamos reafirmando lealtades y compromisos con Dios.